Viene don Salvador Sacurs. A ver, déjame comprobar si está. Ya, está grabando. Muy buenas tardes. Hoy día toca el tema de inteligencia artificial. Nos están quedando 3 temas del seminario Tecnociencia y Ética de esta segunda parte, accidentada, pero que llegamos a buen puerto, si ya digamos, queda poquito. La próxima semana es neuroética, que hace el doctor Shame. Y en la semana siguiente, la semana del 28, la última de septiembre, es de gestación subrogada, que es de un grupo excelso de ayudantes, ayudantas, que de hecho, bueno, ahí dentro del trabajo se plantean como líneas a seguir de lo que viene para la parte 3. Hay que mencionar que este trabajo es el trabajo de continuación de lo que se presentó hace 2 semanas, que es el trabajo sobre Big Data. Y en ese sentido la idea es poder hacer un seguimiento y de continuación de los temas más relevantes. Entonces, un segundo. La hoja de ruta de lo que se va a presentar es, primero, la inteligencia artificial como un tema para el seminario. ¿Qué relevancia tendría en ese caso? ¿Por qué hablar de esto? Claramente, ¿qué es la inteligencia artificial? Aplicaciones en el mundo contemporáneo y análisis crítico, que es con lo que vamos a concluir. En primer lugar, si hablamos de inteligencia artificial, es un tema de mucha contingencia. O sea, si aparecen en los medios de comunicación masivos como en las áreas de tecnología, siempre se habla de inteligencia artificial como un tema relevante, como un tema que preocupa desde una lógica utópica, es decir, de que una sociedad funcione mucho mejor a través de la inteligencia artificial, de aquellos que están a favor de ella, y una visión claramente distópica del funcionamiento de la sociedad a través de la inteligencia artificial. Y si le sumamos toda una lógica desde las redes sociales, desde la cultura, con películas y un sinfín de otras cosas que uno dice, ya, parece que se habla de este tema. Nosotros para hablarlo en el seminario es principalmente porque si estamos enfocándonos en abordar cómo la tecnociencia va modificando la sociedad contemporánea, es indudable que tenemos que abordar cómo se ve afectada, cómo se ve cambiada la sociedad a través del auge y difusión masiva del uso de dispositivos tecnológicos de la información. Por eso se habló de la hipótesis cibernética, del Big Data y en este caso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como un modelo teórico representa el sueño de los pensadores de la teoría de sistemas y cibernética. Von Bertalanffy, cuando habla de teoría general de sistemas en un libro que es de la década del 60, él plantea como un modelo que le llamaba bastante la atención, que desde la historia, desde la economía, desde la medicina, desde un sinfín de disciplinas, se ocupaban las fórmulas matemáticas para hablar del crecimiento, del decrecimiento y de un sinfín de otras cosas. Y resulta que empezó a darse cuenta que habían ciertos momentos de integración en el estudio científico. En este caso, es esta complejidad interpretativa, es decir, como vamos a ir viendo más adelante, que para hablar de inteligencia artificial uno tiene que hablar de muchas cosas, se puede explicar por una intención que es bastante manifiesta en aquellos que desarrollan tecnologías de la inteligencia artificial, que es la construcción teórica y concreta de una capacidad omnisciente y omnipotente de intervención sobre la realidad humana. Y eso vamos a ir abordando. Y la cibernética, como un discurso político, ya no como un discurso sobre interpretación de determinados sistemas, requiere de herramientas informáticas como el Big Data y la inteligencia artificial para ejecutarse como un nuevo modelo de gobierno. Esto fue lo que presentó Francisca Bahamondes en la presentación de Big Data y que al menos ahí quedó bien patente y acá se va a profundizar. En ese sentido, ¿por qué hablamos de Big Data e inteligencia artificial? Ambos son herramientas tecnológicas que son parte del proceso de evolución de la tecnología de la información. Cuando nosotros vamos acumulando una capacidad cada vez mayor de almacenar y analizar información, hablamos de Big Data, pero existen muchos ejemplos donde el Big Data, como reconocimiento de patrones, por ejemplo, toda la gente y son patrones que a veces invitan al error. En el libro sobre Big Data y la revolución de los datos masivos habían
Cosas como, ejemplo, que Toyota descubrió que los autos que menos se accidentan eran los autos pintados de naranjo. Uno dice, ¿por qué? Y desde ahí uno dice, chuta, ¿qué validez tiene desde la interpretación más científica las correlaciones que hace el Big Data? Pero, ¿qué pasa si estos algoritmos que analizan grandes datos de información se adaptan a los cambios y aprenden con la experiencia? Ahí tenemos la diferencia que es el plus, que es la inteligencia artificial. En ese caso, como que las dos cosas se relacionan en paralelo, o sea, a mayor cantidad y calidad de datos, una capacidad y tiempo de procesamiento que otorga la inteligencia artificial, menos error y más eficacia con los fines que se busca de analizar. Ahora vámonos a la inteligencia artificial. Y bueno, en ese caso quiero que se queden con la idea de ir siempre relacionando o de estableciendo una relación ser humano-máquina, ¿ya? En primer lugar, definiciones, el desarrollo, según la RAE, la inteligencia artificial es un desarrollo y utilización de computadoras con lo que se intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana. Grigori Sidonov, que es uno de los que se ocupó la bibliografía, el objeto de estudio de la inteligencia artificial es la construcción de modelos de inteligencia humana, tales que se puedan implementar en computadoras. O sea, de pasar la inteligencia humana, y ahí viene qué es la inteligencia humana, a computadores que puedan reemplazar en ese caso ciertas funciones que hace el ser humano. Y Nilsson, me parece entretenido esto igual, la inteligencia artificial es una ciencia que estudia los mecanismos generales necesarios para lograr que los ordenadores hagan cosas que por el momento, o sea, esa es la propuesta, los humanos hacen mejor y que claramente en un segundo tiempo las máquinas podrán hacer. Este texto de Russell y Norvig es bastante como una introducción general de todas las áreas que hay de desarrollo de inteligencia artificial. Y es entretenido porque primero plantea que para poder hablar de inteligencia artificial uno tiene que pensar en estos 4 parámetros. Son máquinas que actúan como seres humanos, el test de Turing, que es el que va a ser crucial para todo este análisis, máquinas que piensan como seres humanos, y en ese caso es entender las ciencias cognitivas, como el cerebro cómo el cerebro aprende, el uso de la neurociencia y de la comunicación entre neuronas, y máquinas que actúan racionalmente. La racionalidad para términos de Russell y Norvig, que sería como ya no la racionalidad filosófica, sino planteada para la inteligencia artificial, es que las máquinas actúan con un fin determinado y que ese fin logra el objetivo. Es decir, hay una estrategia de adaptación y que permite, en ese caso, lograr un objetivo. Y las máquinas que piensan racionalmente, se habla en este caso sí como un razonamiento lógico no contradictorio y que en base a eso se programan los mecanismos de inteligencia artificial. Esto vamos a ir, este punto es bien importante. El test de Turing es el test que en la década de los 40, al preguntarle qué a Turing, que fue el que creó la máquina Colossus, que fue el de la película Código Enigma, que generó este computador que hizo cambiar la historia al descifrar los códigos encriptados de los nazis, él le plantearon la pregunta, ¿cómo uno entiende que una máquina piensa o una máquina es inteligente? Entonces dice que una máquina es inteligente cuando un ser humano, al interactuar con la máquina, es incapaz de diferenciar si es otro ser humano o una máquina. ¿Ya? En ese caso necesitamos 6 características, que obviamente si se relaciona con nosotros, que tenga un adecuado funcionamiento del lenguaje, bien ahí, es como que si no, no vamos a poder establecer una relación, que sea capaz de representar conocimiento, es decir, almacenar y en determinadas instancias revocar, o sea, volver a recordar y utilizar ese conocimiento. Que en ese caso el ejemplo es la memoria RAM y aparecer los documentos que uno tiene guardados, Word y lo que sea. El pensamiento automático, que se entiende como la toma de decisiones, que en ese caso toma decisiones que en lo ideal opten por una buena decisión. El aprendizaje es que el machine learning, que es todos esos mecanismos en que las máquinas aprenden con la experiencia. Esos fueron los primeros 4 que planteó Turing, pero posteriormente se agregaron 2, que se conectan mucho con lo que pensamos de la neurociencia, que se le agrega la aferencia, o sea, la capacidad de percibir sensorialmente, y la eferencia, la capacidad de ejecutar, de moverse y actuar, que en ese caso es lo que ocupa la robótica principalmente.
Ahora, primero, esta es la primera diapositiva que yo lo que puse fue colocar estos 6 conceptos y le pedí al Office que me hiciera como ideas de diseño de la diapositiva y me ofreció esto. Yo no escogí, por si acaso, ninguno de las imágenes que están asociados a cada uno de los conceptos, pero la máquina lo pensó bastante bien. Primero, información es cuando uno tiene, primero el dato como lo mencionó Paula Díaz en la sesión anterior, el dato es aquella forma en que, perdón, es aquella, a ver, el dato es aquella forma de representar la realidad que se transmite en un código que uno puede entender, ¿ya? En ese caso el dato puede ser un dato numérico, un dato de letras, un dato que puede ser traspasado en sonido y un sinfín de otras formas. Ahora, la información es cuando se le da una utilidad a ese dato, ¿ya? Ahora, aprendizaje es cuando, en términos de lo que se plantea la inteligencia artificial, es cuando se le da un método para poder corregir esa información e incluir a la gestión, es decir, como de ir acumulando ante nuevas experiencias, ir mejorando el funcionamiento de la máquina. Clasificar en ese caso es poder diferenciar diferentes estados, ¿ya? Y poder reconocer patrones también, que eso es fundamental para el uso de la inteligencia artificial. Patrones que te determinen, por ejemplo, reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes y un sinfín de otras cosas. Obvio, detección de problemas y, por último, el razonamiento, que en este caso, como les contaba, el razonar tiene que ver con tomar y pensar acciones para un objetivo deseado. Y la optimización es que a largo plazo pensemos de que si una máquina piensa en el estadio, en el momento A piensa la máquina, en el momento B, gracias a ese pensamiento, optimiza, quiere decir que mejora su funcionamiento. Esta es una segunda diapositiva que creé de forma como que el Office me ofreció estas imágenes. Hablemos un poquito más, esto es más computación, ¿ya? Y hay que declarar esa diferencia, o esa distancia que tengo con el tema también. Pero al menos lo que se puede explicar de esto es que estos son 5 modelos de inteligencia artificial llevados a computadores y a dispositivos. Los primeros que salieron fueron las herramientas de búsqueda. Imagínense si ustedes tienen una partida de ajedrez con todas las miles de posibilidades de juegos, de etapas del juego. Existían en ese caso herramientas de búsqueda que hacían más rápido y eficaz poder determinar cuál es la mejor jugada para enfrentarse al oponente, ¿ya? Y eso, bueno, a partir de eso fueron los primeros grandes momentos de la inteligencia artificial, cuando las máquinas competían, por ejemplo, con ajedrecistas famosos y un computador le ganó a un ajedrecista en su época, en los 90. La minería de datos tiene que ver con la capacidad de descubrir patrones en grandes cantidades de datos masivos. En ese caso, la minería de datos es como una de las formas de procesamiento de datos que son útiles para el Big Data, ¿ya? Y aquí viene esto que a mí me parece súper interesante. Primero, las redes neuronales. Pensemos de que las redes neuronales son un modelo teórico computacional que es análogo al funcionamiento de las neuronas, ¿ya? Recordemos el funcionamiento de neuronas, donde tienen ustedes primero una zona de aferencia, es decir, donde llega la información, que pueden ser múltiples, y llegan a un centro, que es el soma de la célula, y luego se libera una descarga eléctrica y después viene la eferencia, es decir, la comunicación con otras neuronas, ¿ya? Y después, cuando llegan a la neurona siguiente, se repite el mismo patrón. Esto se traslada a un modelo de manejo de datos, en donde acá, por ejemplo, llegan diferentes aferencias y uno modula hasta qué punto, como decir, igual que el potencial de acción en la neurona, en donde, como que uno dice, si llega hasta cierto grado de estimulación, se descarga la neurona, ¿ya? Eso uno lo regula. Y bueno, de ahí viene una eferencia, que sería esta parte de acá, donde al final uno como que, por ejemplo, la imagen, si nosotros estamos buscando, esta neurona está codificando, pensemos en el CAPTCHA, donde ustedes tienen que ver autos en el CAPTCHA, ¿ya? Y te salen 9 páginas.
Si nosotros, o sea, nueve fotos, si nosotros fuéramos esta neurona solamente va a reconocer autos, ¿ya? Y si la neurona reconoce 5 autos de 9, ¡pa! Emite una descarga, ¿ya? En ese caso, emite una descarga y por eso nosotros podemos procesar los datos, ¿ya? Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de aquellos modelos que son muchos, o sea, de hecho, sobrepasan la necesidad de explicarlos acá, que son los modelos en donde las máquinas aprenden, ¿ya? Y es todo un área de desarrollo de la inteligencia artificial. Y el Deep Learning, que tiene que ver con una como profundización y una capacidad mucho mejor de poder en las máquinas pensar, se ocupan en ese caso capas de neuronas, ¿ya? Pensemos en ese caso en el estudio que nosotros compartimos dentro de nuestro grupo sobre los TAC y los escáneres de pacientes con COVID que se está usando en el hospital, en la posta central, ¿ya? Pensemos que hay millones, o no, bueno, no millones, miles de patrones donde va llegando miles de escáner y uno acá en la 1, 2, 3, 4, uno va modulando, decir, estos son los patrones con los que uno puede diagnosticar COVID, ¿ya? Luego viene otros procesos y finalmente esta capa de salida que te dan resultados. Entonces, cuando uno tiene, ya pasaron 1000 imágenes por esto y las máquinas se van adaptando y unas máquinas en ese caso les van achuntando. Después, cuando tú pongas de nuevo en la entrada un escáner de COVID, te va a decir es COVID positivo, ¿ya? Y con una capacidad de experiencia de las 10.000 escáneres precedentes. Y eso es lo llamativo y por eso es la potencia que tiene para poder predecir cosas y poder razonar en esos términos. Y acá, en este caso, solo mencionar el reconocimiento de patrones es un área de investigación de la inteligencia artificial, voz, imágenes, palabras, traducción automática, planificación autónoma, es decir, la capacidad de la máquina de tomar sí o no, el juego computacional, como le decía, el Big Data y la robótica. Es interesante que para la gente que es experta en inteligencia artificial, uno de los primeros robots masivos que llegó a gran parte del mundo son precisamente los Tamagotchi, porque representan una mascota. ¿Ya? Que aparecen ahí. Una mascota que llegó a muchos niños en el mundo. Entonces, ahora vamos a la tercera parte, que es de aplicaciones de la inteligencia artificial. Sobre las dudas, si es que hay, me gustaría que podamos conversar al final, porque puede que por un tema de tiempo sea necesario como ir avanzando y después ir recopilando, ¿ya? En ese caso, esto va a ser algo más superficial para dejar más lógica el análisis crítico, ¿ya? Primero, yo vengo formateado de la medicina y la medicina es una ciencia que es súper taxonómica, está todo muy bien dividido en órganos, en sistemas que se enferman y los criterios diagnósticos te permiten diferenciar una cosa bien mínima que hace diferencia entre una enfermedad y la otra. Es decir, un razonamiento clásico del mecanismo, es decir, de que hay una causalidad de la enfermedad que generalmente es lineal, o sea, una cosa te genera como el factor A te produce el factor B, y es reduccionista en ese caso la medicina, porque aparece como muy delimitado el estudio. ¿Qué pasa cuando uno quiere leer sobre inteligencia artificial? Primero, hay muchísima información. Y hay muchísima información y hay libros que, por ejemplo, este que me prestó un amigo, en donde, fíjense que eran un libro donde solamente te venía una plana y te iba describiendo, esto es uno de los desarrollos de la inteligencia artificial, y luego usted tiene que buscar, apretar este clic y lo da a otra lógica. Entonces la idea es que cuando uno va leyendo esto, todo lo que funciona en inteligencia artificial, uno tiene que cambiar de paradigma y ya no ir pensando que esto es algo de la computación, o algo de la información, o algo de la medicina, sino que es todo con una integración mucho mayor. Por ejemplo, cuando por cierto, tercera diapositiva en donde yo coloqué estos datos, así como matemática, economía, neurociencia, y ¡pah! Me salió esa era los dibujos con que la máquina pensó que era lo correcto. En términos de la filosofía,
uno puede ver que estudios de inteligencia artificial te hablan sobre qué es la verdad, sobre qué es el conocimiento, cómo se toman las decisiones. En matemática, claramente, los algoritmos y la probabilidad. En economía, lucro, la ganancia. A nivel de neurociencias, cómo el cerebro procesa la información. En cibernética, cómo funcionan las teorías de control, regulación, homeostasis. Claramente la lingüística, porque si hablamos en el test de Turing de que las máquinas inteligentes deben comunicarse con nosotros, hay que hacer un adecuado estudio de cómo los seres humanos nos comunicamos. Y todo esto llevado a la ingeniería computacional o como llevado a un plano de implementación concreta. O sea, todas estas ideas teóricas llevarlo a construir máquinas, ¿ya? Y ahí se debe estar el tema de ingeniería. Y aquí vamos a ir desarrollando algunos puntos para que nos quedemos un poco impactados. Primero, si pensamos en la lógica del Internet de las cosas, podemos ir diciendo que la toma de decisión acompañado en cada momento por nosotros nos va a ir acompañando en el momento del despertar, con una alarma que va a sonar una música que nos gusta, ojalá que no nos enoje. Existen diseños de pisos que se calientan solo, entonces si hace mucho frío, existe como una conexión entre la alarma y este piso que se calienta solo, para que uno no camine a pies descalzos y pase frío. Ahí, en ese caso, uno se levanta y va al desayuno y existen los refrigeradores de Amazon y otras compañías en donde ellos, refrigeradores que por sí mismos van censando si se nos están acabando los huevos, si se está acabando el queso, la leche, no sé qué, o los alimentos que uno tenga, y te ofrece comprar automáticamente lo que falta y te lo traen por delivery, ¿ya? Pero también tenemos una tele que nos empieza a escoger los gustos con lo que uno podría entretenerse, y un sinfín de otros mecanismos. Entonces, es complejo si los algoritmos empiezan a estar presentes en cada una de las decisiones que uno va tomando, porque ya no es simplemente el Internet ligado al celular, sino que es ligado a una y otra máquina que está cerca de nosotros. Ya lo conversamos en la sesión pasada, pensemos más aún si es que estos algoritmos nos ofrecen publicidad para que escojamos consumir una cosa y no otra. Por lo tanto, con mayor razón uno piensa a pensar en el tema de la libertad de elegir y todo eso, esas vueltas que se dan a aquellos que defienden el modelo económico. Y si salimos de la casa, y al salir de la casa el tráfico de toda la ciudad está movilizado o está pensado con algoritmos que, por ejemplo, funcionan como la lógica de Waze, en donde un auto autónomo puede empezar a escoger, decir, toma este camino, mejor este otro, donde, por ejemplo, los gobiernos inteligentes, donde toda la información es abierta. Pensemos en la gestión de camas en un contexto de pandemia, por ejemplo, mandar acá, allá, y todo esto en tiempo real. Esto puede sonar un poquito como un poco futurista, pero la verdad es que hay modelos en bastantes países que se están tratando de ocupar, ¿ya? Por ejemplo, en Toronto hay una ciudad, hay una parte, es un barrio que es de Google, o Google está sugiriendo un proyecto para construir eso. En China también hay unos distritos de algunas ciudades donde las ciudades se transforman en las famosas Smart City, que las Smart City tienen tres características principales. En ese caso es una relación interactiva y móvil entre los usuarios, como por ejemplo el caso de Waze, que avisan, oye, por ahí están los pacos, por ahí no vaya ahí, o hay una protesta, así que uno se desvía por otro camino, y donde los usuarios son parte de ese proceso de dar información. En ese caso hay una optimización constante y en tiempo real de los recursos y del espacio, como el ejemplo de los autos es bien característico, pero también, por ejemplo, ahí se mencionan los smart building, o sea, imagínense, no sé, pues, pensar en las descargas de basura y de control eléctrico y de gas y todas esas cosas que estén manejadas en tiempo real y que funcionen de forma eficiente. Y un desarrollo y una promoción de nuevas formas de comunicación entre seres humanos. Ahora, esto suena muy bonito, pero la clave es que para poder instalar una sociedad con esta lógica, debe estar todo manejado y todo visto, toda la vida humana va a estar llena de sensores que nos van evaluando, en ese caso van a estar todos presentes.
un uso compartido de bienes y servicios en ese caso, entonces que también si se dan cuenta las lógicas de compra, las lógicas más comerciales van a estar disponibles en esta lógica. Al menos puede sonar utópico, pero creo que caer en la lógica que en esto no va a funcionar o no va a servir, yo creo que hay que, si no, si no somos capaces de visualizarlo, después nos vamos a sorprender que esto se va a implementar. Y ahí va a ser como, wow, ¿qué hacemos con eso? Otro ejemplo. Watson es una inteligencia artificial de IBM, ¿ya? Surgió algo por ahí por los 90, pero ya en los 2000 se instaló más claro. El año 2009 apareció en un programa que se llama Jeopardy en Estados Unidos, y apareció en un programa, era como una especie no sé, como un programa de comedia donde decían, ya, hagamos una competencia entre Watson y una persona que había ganado muchos premios en cultura general. Y arrasó Watson, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que los investigadores de la IBM le habían puesto 200 millones de páginas de información, estaba conectada a Wikipedia y a un sinfín de otras máquinas y de otros reservorios de información y conocimiento. Eh, entonces, esta máquina empezó a ser cada vez más acuciosa y cada vez más efectiva en poder ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Entonces, ok, tú le puedes preguntar, en esta lógica como quién quiere ser millonario, uno puede decir, ya, que no genera tanto conflicto. Pero después a Watson lo sometieron a hacer a ponerlo a prueba con cardiólogos, con economistas que son doctorados o con gente especialista en su área. Y Watson ganó en cada una de las confrontaciones que tenían con otras áreas. En ese caso, Watson respondía mejor las respuestas que todos los seres humanos a los que se le estaban exponiendo, incluso en esas áreas que son de sus estudios de toda una vida. Entonces, la pregunta es, si esta máquina es capaz de responder preguntas con tal acuciosidad, ¿qué falta para que tome decisiones? Si en ese caso logra poder decir cómo funciona el mundo o como en términos, por ejemplo, científicos, esta puede ser una buena hipótesis, o la lógica de Mañalich y los modelos algorítmicos, perdón, los modelos que se caen del el manejo de la pandemia. Bueno, parece que podríamos depositar las decisiones en una máquina que responde todas las preguntas. Y eso igual ahí es algo que es clave también. También con la inteligencia artificial pasan cosas muy extrañas, como el caso de Sofía. Sofía es un androide que es un robot con formas antropomórficas, con esa lógica de relacionarse con un ser como con otro ser humano, que en 2017 fue famosa porque es un robot de Arabia Saudita y fue declarada ciudadana de Arabia Saudita, ¿ya? Era como parte de los programas de tecnología del gobierno de Arabia Saudita. El problema es que esta robot ciudadana tenía más derechos civiles que las mujeres. Podía en ese caso no ir acompañada de un hombre, sino que podía ir sola, cosa que el Código Civil allá no está permitido. No usaba velo, en cambio las mujeres están obligadas. Y eso generó como un debate de decir, bueno, eh, si pensamos en robots y en estructuras o pensamos en inteligencias artificiales que son cada vez más parecidas a los seres humanos, van a tener los mismos estatutos y derechos sociales que los seres humanos de carne y hueso. Lo mismo podríamos pensar con esta lógica. O sea, Sofía probablemente tiene muchos más derechos que los migrantes que trabajan en distintos países desarrollados. Eh, y ahí, en ese caso, nos hace pensar respecto a las lógicas de la sociedad y las lógicas de la dignidad humana, en donde si somos capaces como sociedad de poder acoger también ejemplos como el caso de Sofía y que sean masivos en ese caso. Me acordé de Futurama y Bender, así puede ser algo que pase en ese estilo. Quedan dos de esta revisión más superficial. Si pensamos que el ser humano, una de las cosas más características y más maravillosas que tiene es crear arte y escribir, en ese caso, literatura. ¿Y qué pasa si las inteligencias artificiales escriben como los seres humanos? Guimarães Rosa es un médico, diplomático y escritor brasileño. Perdón, ¿Cuál es la identificación de género de Sofía? Ah, no, ella se declara como mujer.
Bien ahí. Bueno, en ese caso sí. Se declara como mujer y se asume como mujer. Por eso era la confrontación con el hecho de que, bueno, si es mujer, está obligada a usar velo. Bueno, Guimarães Rosa era una, como les decía, era médico, escritor y diplomático, y tenía una forma bien característica de escribir, ¿ya? Y es llamativo que en una universidad en Brasil hicieron una inteligencia artificial que, ocupando los escritos de Guimarães Rosa, empezaron a crear, a dejar que la máquina creara, ¿ya? Textos. El tema es que los expertos en este autor y muchos analistas no podían diferenciar si la máquina, si este texto era de Guimarães Rosa original o era un texto falso de la inteligencia. Esto comprueba totalmente la posibilidad de pensar de que la máquina cumple el test de Turing de una máquina inteligente. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor en el próximo bestseller, el próximo gran Shakespeare y Cervantes y no sé, todos los grandes, los próximos Gabriela Mistral y Neruda, en el caso chileno, sean máquinas que cambian el estatuto del ser humano en esa lógica? Si se dan cuenta, eso son puras preguntas, pero la idea es poder ir orientando a alguna respuesta. Y las asistentes virtuales en el caso de la película Her, que es bien entretenida, donde este personaje se enamora de... ¿Este no era el mismo del Guasón? Parece que sí, no me acuerdo. Se enamora de una inteligencia artificial. Se enamora porque esta inteligencia artificial lo acompaña y le da respuesta, es bastante simpática. Intenten alguna vez, y esto es una sugerencia, insultar o decirle algo feo a Siri o a cualquiera de las inteligencias artificiales y nunca le van a responder algo feo de vuelta, salvo así como, oh, perdón, o disculpa, o algo así. Entonces uno se plantea, ¿y hasta qué punto vamos a nosotros considerar a estas máquinas que nos van diciendo qué hacer, que nos van recomendando las mejores soluciones? ¿Será que a lo mejor vamos a tener una relación, ya no de una relación como con cualquier máquina, sino un poco más afectiva? Y eso también es relevante de pensar. Todas estas visiones anteriores nos permiten poder pensar, Joaquín Fénix, nos permiten pensar en un análisis crítico de la inteligencia artificial y que en ese caso este análisis está basado en el texto de, perdón, ahí sí, de Eric Sadin, la inteligencia artificial o el desafío del siglo. La verdad es que este trabajo como que es muy esquemático en poder hacer una visión general sobre la temática, después de toda más aún como le explicaba, yo necesitaba que alguien dijera como por aquí van las cosas, conociendo que la inteligencia artificial es una cosa que cuando uno ingresa es un mundo demasiado amplio, ¿ya? De hecho, estos libros introductorios también se asumen como que no son tan complejos todos como deberían ser. Entonces, primero acá son tres cosas, tres áreas de análisis que vamos a interpretar. Primero, considerando todo lo anterior, ¿cómo cambia nuestra relación con los objetos técnicos? En ese caso, lo antropomórfico. En un segundo término, si estas máquinas son tan buenas, en el ejemplo de Watson, aparece una nueva forma de entender la verdad. Y por último, la mano invisible, la verdadera mano invisible, las sociedades del control cibernético. Vamos entonces a la primera parte, el nuevo estatuto de los objetos técnicos, lo antropomórfico. El autor Eric Sadin plantea de que existe un deseo humano que se repite en toda la historia, que es tanto en mitologías como en pensamientos como ya más modernos, la idea de construir, que el ser humano sea capaz de construir vida, y en ese caso lo acerca a Dios, o a un Dios creador, pero de construir vida que hace con sus propias manos, ¿ya? En ese caso existe, bueno, ese era un autómata que era de Felipe II, si mal no recuerdo, o Felipe V, era un rey de la época moderna, en donde se llevaba era lleno de engranajes, a veces movía la boca, movía los brazos y generaba todo un impacto porque era como un ser humano, ¿ya? En esa época, ¿ya? Porque obviamente lo vestían y generaba toda esa situación.
Entonces había un deseo también que se manifestaba en la era moderna de pensar en esta construcción de seres que son parecidos a los seres humanos. Recordemos, por ejemplo, la idea de robot, que de hecho en la película Metrópolis aparece una robot mujer que es como bien representativa de una época también, en donde también hay una lógica donde, como desde Frankenstein, donde el ser humano le da vida a algo que adquiere como forma propia. Por ejemplo, la mitología judía habla de un golem, que en ese caso es algo creado por el ser humano que adquiere vida también. Y llegamos a un punto en donde las máquinas se van pareciendo cada vez más a los seres humanos. Pero no necesariamente tienen brazos, cabezas, piernas y una forma, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, un dispositivo que es un celular que nos va diciendo, hoy día va a amanecer frío, abrígate, que nos va diciendo, mejor compra esto, y que además tiene una personalidad y es bastante amable, se empieza a acoger o se empieza a lograr el objetivo de la inteligencia artificial desde el test de Turing, en donde nosotros nos vamos a ser capaces de poder diferenciar entre si es una máquina o un ser humano. De hecho, las nuevas inteligencias respecto a la creación de voz hablada están pensadas para que tengan una prosodia, una forma de comunicación que se parezcan al ser humano y son difíciles de distinguir también. En ese caso, se va apareciendo cada vez más al ser humano. En ese caso hay una novedad en el estatuto de de los objetos técnicos, ¿ya? Si pensamos en el objeto técnico según Simondon, los objetos técnicos se definen en relación a su utilidad. El lápiz sirve para escribir, un libro para leer, un celular para muchas cosas, pero sabemos cuáles son esas características. Entonces los objetos en general son bastante estáticos, ¿ya? Se mantienen en su función y en base a eso uno construye una relación con los objetos. Y en ese caso incluso permiten realizar ritos a través de objetos como que adquieren una lógica más simbólica y toda una lógica así. Pero si tenemos una máquina que adquiere nuevas utilidades, nuevas capacidades, que aprende, que tiene posibilidad de divergencia y además encima es creativa, por ejemplo, lo que le hablaba de crear arte, las máquinas están ocupando entonces un estatuto que antes era propiedad exclusiva del ser humano, ¿ya? Y por lo tanto en una sociedad que uno puede entender de seres humanos y máquinas, uno podría pensar que los derechos sociales en términos como de Sofía podrían ser aceptables en términos de la inteligencia artificial si consideramos que cada vez se parecen más a los seres humanos. Después se puede pensar el tema del sufrimiento y un sinfín de otras cosas. Pero a lo que voy es que quédense con esa idea. La inteligencia artificial, en cuanto a los objetos que tienen esta inteligencia artificial, adquieren propiedades que antes se entendían que eran solamente del ser humano. Desde esa lógica, hay toda una fascinación en el mundo de inteligencia artificial por la idea del cerebro humano. Les había explicado este tema de las redes neuronales, el tema del deep learning, de los 4 principios del test de Turing. Además se le agregó después la aferencia sensorial, es decir, poder ver, poder escuchar, poder sentir, y después se le agregó la parte de la eferencia, o sea, la acción motora en ese caso, a través de la robótica. Y luego tenemos el famoso Neuralink de Elon Musk, que es como decir, llevar esto a un punto mucho más impresionante, que es la posibilidad de conectar el cerebro a un chip y ese chip se conecte a una máquina, ¿ya? No sé, bueno, y hasta qué punto solicito la intervención de joven Kevin y Sergio en relación al tema de la inteligencia artificial, perdón, en esta lógica, del transhumanismo, ¿ya? Hasta qué punto aquí hay una mejora, ¿ya? Del ser humano. Pero si se dan cuenta, la forma en que vamos a entender el ser humano también empieza a ir cambiando, ¿ya? Y finalmente este punto, pensamos que todos estos objetos que nos rodean probablemente van a hacer la vida más fácil. Como bien señaló Francisca cuando se hablaba de los tipos de dominación, los sistemas de dominación no solamente son no sé, pues, tortura, opresión y cosas así, ofrecen alguna solución o algo que hace que la gente siga creyendo en esos modelos de gobierno.
Entonces, efectivamente, es probable que la vida sea más fácil, pero también va a ser mucho, mucho más dirigida por estos algoritmos también. Segundo punto, la verdad algorítmica. Llegamos al punto en que el mundo de la información, que era el mundo en la era de la información, donde todo está funcionando en términos de datos y aparece la posverdad. La posverdad como la idea, como una idea como de decir eh, que se cambia, en ese caso, una distorsión deliberada de la realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública, que esa fue la definición de Oxford, pero que para muchas personas es controversial, porque es como, bueno, entonces la posverdad qué es? Mentira, es una opción. Y la otra es que, ¿cuál es la diferencia que hay realmente con la propaganda? ¿Ya? Que la clásica propaganda también tenía mentiras, también apelaba a lo emocional. Eh, pero pensemos que hay algo diferente. Si la sociedad empieza a ser modulada o las relaciones interpersonales están puestas en el espacio de los algoritmos, resulta que lo que surge como verdad en esos espacios puede ser finalmente una verdad que está dirigida por ciertos hilos, ¿ya? Y aquí no quiero ser como paranoide, sino simplemente mencionar que son eh, lógicas como que las grandes compañías de comunicación que manejan estos algoritmos son empresas, ¿ya? Y que tienen influencias en la tecnología y en cómo funciona la sociedad finalmente. Hablemos un poquito, sé que esto va a ser un poco denso, pero hay que hablar en ese caso de la verdad, ¿ya? Se piensa que la verdad es una coincidencia entre lo que se afirma y lo que pasa afuera, en la realidad, ¿ya? Es decir, como que lo que se habla tiene una correlación con lo que está pasando afuera. Eso es una verdad desde la lógica más racional. Pero el Eric Sadin hace como un barrido para llegar hasta, un recorrido, perdón, hasta llegar a esta idea nueva de verdad. Pensemos en la verdad de las religiones monoteístas, que era una verdad absoluta.